Mensajes positivos. Es el Señor. El Evangelio de hoy, Juan 21, del 1 al 14, nos relata el encuentro que tuvo el resucitado con varios de sus apóstoles junto al lago de Tiberíades. El capítulo 21 del Evangelio de Juan es uno de los relatos más hermosos de la Biblia. Lástima que la liturgia nos lo presenta dividido en tres partes, hoy hasta el versículo 14, y el viernes y el sábado de la séptima semana, ya al final del ciclo pascual, el resto. Dice el relato: en aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces se les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos de los pescados que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153. Y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se los dio, también el pescado. Esa fue la tercera vez que Jesús se le apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. El Evangelio según San Juan es como una cebolla, con muchas capas, algunas de las más elaboradas teológicamente, en las que podemos captar al Cristo de la fe, al Cristo que era predicado por las primeras comunidades en un momento en que ya había un caminar de profundización de la fe. Y las hay de las más antiguas y más cercanas al Cristo histórico, y que nos comparten la sencilla calidez del Galileo que fascinó al autor del Evangelio, del cual se sentía su discípulo amado. Bueno, Jesús tenía esa cualidad de hacer que todos se sintieran amados de manera única. Lo vemos claramente cuando María Magdalena, cegada por el dolor, no reconoció la figura del amado al que buscaba hasta que lo escuchó decir su nombre. Nadie había dicho jamás su nombre con tanta calidez, con tanto amor, con tanto respeto. Seguimos con el relato. Tras el inútil esfuerzo de una larga noche de pesca, recuerdo cuando un capitán que me llevaba muchas veces a pescar siempre decía: acuérdese, es pesca, no pizca. Un desconocido les grita a lo lejos, con un término cariñoso, que algunos traducen por hijitos y otros por muchachos, y les pregunta si tienen algo de comer. Es lo que muchas veces preguntan las mamás cuando lo ven a uno aparecer: ¿ya comiste? Y ante la respuesta negativa, les indica dónde pueden encontrar peces. Y en efecto, siguiendo esa indicación, su red se llenó con 153 peces grandes que les dificultó mucho el poder sacarla. Eso de inmediato lo transportó a aquella lejana pesca milagrosa en la que su gran aventura apostólica había empezado. Nos dicen los sinópticos: Marcos 1, 16 al 20, Mateo 4, 18 al 22 y Lucas 5, del 1 al 11. Los 153 peces grandes, capturados por la red de los apóstoles en esa gloriosa aparición del resucitado en el lago de Tiberíades, es un enigma al que no es fácil darle una respuesta. Hice una búsqueda
Y hasta se marea uno con tantos juegos de números y citas con las que intentan dar una respuesta. Y tal vez la respuesta sea tan simple como que al apóstol que escribió esto, muchos años después del acontecimiento, simplemente no se le olvidó el dato. Al igual que siempre recordó que exactamente a la hora 10:00, nuestras 4 de la tarde, se encontró por primera vez con el maestro. Juan 1:39. Entre los intentos de respuesta está que eran 153 las especies de peces conocidas en esa época. Otros dicen que representa la catolicidad de la iglesia en la que están presentes las naciones conocidas en esa época. Para otros representa el hecho de los que se van a salvar ya están contados con un número exacto. Y buscando tantas respuestas a ese enigma, perdemos de vista a veces la calidez de este episodio humano. Simplemente el apóstol empezó a contar 1, 2, 5, 150, 151, 152, 153. Así de sencillo. Siguiendo con el relato, tras de que la indicación del desconocido les hizo tener esa gran pesca, Juan, el contemplativo del grupo, no tardó en captar la presencia del amado. Es el Señor. Pero fue el impulsivo de Pedro el primero que reaccionó lanzándose al mar, malponiéndose la túnica que se había quitado para pescar. Y al llegar a la orilla, el desconocido les había hecho ya una fogata, en el que ya los esperaban sobre las brasas un rico pan y un pescado. Y conociendo lo comelones que eran, les pidió que trajeran de los peces que habían sacado. La comida es parte integral de la obra de Jesús. Constantemente lo vemos en el Evangelio, obrando milagros o diciendo grandes mensajes en el contexto de una invitación a comer. Lo vemos preocupado porque la gente coma, multiplicando para ellos el pan y el pescado. Y el regalo más hermoso que nos pudo haber dejado, su presencia eucarística, es la sublimación de la comida. Él se hizo alimento para nosotros. Con eso quiere que lo consideremos así de cotidiano y necesario. Pero nosotros le medimos el tiempo y lo vamos a ver muy de vez en cuando. Los más le tenemos el amor de cielito lindo. De domingo a domingo, cielito lindo, te vengo a ver. ¿Cuándo será domingo, cielito lindo, para volver? Y otros, y eso. En el contexto del relato, parece ser que los apóstoles no veían en ese personaje el rostro conocido de su maestro. Resulta enigmático que a Jesús resucitado sus discípulos no lo reconocían físicamente, pero en su corazón sentían su bendita presencia. Dice Juan 21:12. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién eres, porque sabían que era el Señor. ¿Será que Jesús quería que aprendieran a encontrarlo y a sentirlo y a captarlo en todo aquel que se les acercara? Algunos dicen que lo que pasaba era similar a lo ocurrido el día de la transfiguración, en el que los discípulos hasta se encandilaban del brillo de la ropa de Jesús. El resucitado expresaba tanta perfección que sus rasgos físicos, aunque eran los mismos, perdieron esas huellas que en todos nosotros va dejando la vida. Creo que todos nos topamos con alguna persona en la vida cotidiana y la tenemos muy reconocida, pero un día de fiesta, tras horas de estar en el salón de belleza, con un peinado elaborado, un maquillaje que hoy se le llama make-up, unas pestañas postizas, unas uñas acrílicas de varios centímetros y demás aditivos femeninos, a veces quedan irreconocibles. Ojalá que no nos perdamos en elucubraciones sobre los significados de los mensajes bíblicos y simplemente podamos captar y compartir cordialmente el mensaje. Y que en todo aquel que se nos acerque podamos captar la bendita presencia del resucitado, nuestro amado Salvador. Mensajes positivos.